Hermano protestante, tú celebras cada año el Día de la Reforma como si fuera la liberación del cristianismo, y veneras a Martín Lutero, a Juan Calvino, y si eres anglicano, miras con respeto a Enrique VIII, llamándolos padres de la Reforma y restauradores de la verdad. Pero hoy vengo a decirte una verdad histórica documentada que va a destruir la imagen idealizada que tienes de estos hombres. No fueron santos restauradores, fueron hombres profundamente perturbados, llenos de soberbia, odio, lujuria y violencia, que utilizaron la Biblia como excusa. Hoy voy a mostrarte el error fatal de construir tu fe sobre los cimientos de hombres que, según sus propios escritos y acciones, demostraron frutos de oscuridad y no de luz. Prepárate, porque vamos a derribar las estatuas de los héroes de la Reforma. Si ya viste cómo los protestantes se ponen de uñas cuando por fin desenmascaramos la vida privada y pública de sus fundadores, comparte este video ahora mismo con ese amigo que tiene un póster de Lutero en su cuarto. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia. Dale al botón de compartir ya. Vamos a empezar por la figura central, Martín Lutero. Te han contado la historia romántica del monje valiente que se enfrentó al imperio por la verdad, pero no te han contado la historia del hombre atormentado por escrúpulos enfermizos, que veía al diablo en todas partes. Literalmente, decía que tiraba tinta al diablo, y cuya soberbia intelectual no tenía límites. Lutero no solo quería reformar abusos, que los había, y la Iglesia Católica los corrigió en Trento. Lutero quería reescribir el cristianismo a su imagen y semejanza. ¿Sabías que Lutero se atrevió a juzgar la palabra de Dios? Él llamó a la epístola de Santiago epístola de paja y quiso sacarla de la Biblia porque contradecía su teoría de solo fe. También despreció el Apocalipsis, la carta a los Hebreos y Judas. Un hombre que se cree con autoridad para recortar la Biblia no es un profeta, es un megalómano. Aquí es donde entra la cruda realidad de su carácter. Lutero escribió: "No admito que mi doctrina pueda ser juzgada por nadie, ni siquiera por los ángeles. Quien no reciba mi doctrina no puede salvarse". Escucha esa arrogancia. Se puso a sí mismo por encima de los ángeles y de la iglesia de 1500 años, y sus frutos fueron de odio. En su libro sobre los judíos y sus mentiras, escrito al final de su vida, Lutero mandó quemar las sinagogas, destruir las casas de los judíos y quitarles sus libros de oración. Los historiadores reconocen que este libro fue usado siglos más tarde por los nazis para justificar el Holocausto. ¿Puede un hombre lleno de tal odio racial y religioso ser el restaurador del Evangelio de amor de Jesucristo? Mateo 7:16 dice: "Por sus frutos los conoceréis". El fruto de Lutero fue la división, el odio antisemita y la guerra campesina en Alemania, donde él mismo mandó a los príncipes a matar, herir y degollar. Vamos a la Biblia y a la historia, porque sé que te encanta decir que sigues a la Biblia, pero sigues a hombres que la pisotearon. Hablemos de Enrique VIII, el padre de la Iglesia anglicana, y de donde vienen los episcopales y muchas ramas metodistas indirectamente. Este rey no tuvo una crisis de fe teológica, tuvo una crisis de lujuria. Enrique VIII recibió del Papa el título de defensor de la fe por escribir contra Lutero. Pero cuando el Papa no le quiso dar el divorcio de su esposa, Catalina de Aragón, para casarse con su amante Ana Bolena, Enrique rompió con Roma. No fue por la doctrina de la justificación, ni por la Eucaristía, ni por el purgatorio. Fue por una falda. Fue porque quería cambiar de mujer como quien cambia de camisa. Y para justificar su adulterio, se autoproclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Hablemos claro, Enrique VIII fue un monstruo moral, se casó 6 veces. A 2 de sus esposas, Ana Bolena y Catalina Howard, las mandó decapitar. A los monjes cartujos que se negaron a aceptar su supremacía, los mandó descuartizar vivos. A su amigo y canciller Santo Tomás Moro, lo mandó decapitar solo porque Moro no quiso jurar que el rey era el jefe de la Iglesia. Enrique saqueó los monasterios de Inglaterra no para purificar la fe, sino para robar el oro y las tierras y repartirlas entre sus nobles para comprar su lealtad. La Reforma en Inglaterra fue el mayor robo de propiedad eclesiástica y la mayor violación de derechos humanos de su historia. ¿Cómo puedes llamar cristiana a una iglesia nacida del capricho sexual y la codicia de un tirano asesino? Si la raíz es el adulterio y el asesinato, el árbol está podrido. Ahora, miremos otro ejemplo de la locura reformadora, Juan Calvino en Ginebra.
Te hablan de la Ginebra reformada como la ciudad de Dios. La realidad histórica es que era un estado policial teocrático, donde se prohibía bailar, reír alto en las tabernas o disentir de Calvino. El caso más infame es el de Miguel Servet, un médico y teólogo español que negaba la Trinidad. Servet huyó de la Inquisición católica, que lo quería juzgar, y se fue a Ginebra pensando que los protestantes eran tolerantes. Grave error. Calvino lo mandó arrestar y lo quemó vivo en la hoguera. Sí, el padre de la teología reformada quemó a un hereje. Los protestantes critican a la Inquisición, pero esconden que sus propios fundadores hicieron lo mismo o peor, porque lo hicieron sin las garantías legales que a veces tenía la Inquisición. Calvino creó un sistema de terror espiritual donde la predestinación significaba que Dios creaba a la mayoría de la gente para ir al infierno obligatoriamente. Un Dios tirano creado a imagen de un teólogo tirano. Y no me vengas con que eran hombres de su tiempo. San Francisco de Asís también era un hombre de su tiempo, siglo XIII después de Cristo, y no mató a nadie. Reformó la iglesia con pobreza y amor. San Ignacio de Loyola era contemporáneo de Lutero y reformó la iglesia con obediencia y misión. Santa Teresa de Jesús reformó el Carmelo con oración. La diferencia entre un santo reformador y un hereje revolucionario es que el santo reforma desde dentro con humildad y santidad, mientras que el hereje rompe desde fuera con soberbia y violencia. Los padres de la Reforma no tenían el espíritu de Cristo, tenían el espíritu de la rebelión. Hasta aquí ya vimos la soberbia de Lutero, la lujuria de Enrique y la tiranía de Calvino. Pero tú sigues pensando, pero ellos nos dieron la Biblia. Mentira, la Biblia ya existía. La Iglesia Católica la preservó. Lutero lo que hizo fue mutilar la Biblia. Arrancó 7 libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, porque no coincidían con sus nuevas doctrinas. Y en el Nuevo Testamento cambió la traducción de Romanos 3:28 añadiendo la palabra sola fe, donde el texto griego no la tenía. Adulteró la palabra de Dios para que encajara con su teoría. Eso no es darnos la Biblia, eso es corromper la Biblia. La autoridad que tú tienes hoy como protestante se basa en un libro editado y recortado por un hombre inestable del siglo XVI después de Cristo. Déjame ponerte otro texto que te va a dejar sin salida. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios. Analiza la vida de los reformadores con esta lista. Enrique VIII, adulterio y homicidios. Lutero, iras, contiendas, disensiones. Calvino, homicidios, Servet. Zwinglio, murió en una batalla con la espada en la mano. Las obras de la carne definen el nacimiento del protestantismo. ¿Puede el Espíritu Santo engendrar un movimiento a través de las obras de la carne? Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. El protestantismo es un movimiento carnal, político y humano que se disfrazó de espiritualidad. Por eso se sigue dividiendo en la carne, miles de denominaciones peleando por poder y doctrina. Hermano católico que me escuchas, levanta la cabeza. No tienes nada de qué avergonzarte frente a la historia protestante. Nuestra iglesia ha tenido papas pecadores, sí, pero ellos no fundaron la iglesia ni cambiaron el dogma para justificar sus pecados. Alejandro VI fue un mal papa moralmente, pero nunca enseñó que el adulterio fuera lícito. Enrique VIII, en cambio, creó una iglesia nueva para justificar su adulterio. Esa es la gran diferencia. El catolicismo juzga al pecador con la doctrina inmutable. El protestantismo cambió la doctrina para acomodar al pecador. Lutero permitió al príncipe Felipe de Hesse tener 2 esposas en secreto, bigamia autorizada por el reformador. Y a ti, amigo protestante, te hago un llamado urgente. Deja de idealizar a hombres que no merecen tu devoción. Lutero no fue un segundo Pablo. Pablo murió decapitado por la fe. Lutero murió en su cama, gordo y amargado, maldiciendo al Papa y a los judíos. Enrique VIII no fue un David, fue un Herodes. Si el fundamento de tu casa está podrido, la casa se caerá. Tu fe no puede depender de la restauración hecha por estos personajes. La verdadera iglesia nunca necesitó ser restaurada desde cero, porque Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían. Necesitaba reforma moral, sí, y la tuvo con los verdaderos santos de la Contrarreforma. ¿Te das cuenta de que la doctrina de la sola escritura es la madre de todas las anarquías? Lutero abrió la caja de Pandora.
Al decir que cualquier cristiano puede interpretar la Biblia por sí mismo contra el Papa, perdió el control. En vida, Lutero vio cómo surgían los anabaptistas, los zwinglianos y otros grupos que usaban su principio para contradecirle a él. Y Lutero, en su locura, los condenó. Él quería ser el nuevo Papa. Quería que todos interpretaran la Biblia solo como él. Pero ya era tarde. El caos estaba servido. Hoy hay 40.000 denominaciones porque cada pastor es un pequeño Lutero con su propia soberbia. Analicemos la psicología de tu posición. Te cuesta aceptar esto porque te han enseñado una leyenda rosa de la Reforma y una leyenda negra de la Iglesia Católica. Te han dicho que la Iglesia Católica mataba gente y quemaba Biblias y que Lutero trajo la libertad. Es propaganda de guerra. La realidad es que en la Inglaterra protestante de Isabel I, ser sacerdote católico era delito de alta traición, castigado con ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. Se prohibió la misa. Se persiguió a los católicos en Irlanda con una crueldad inimaginable. La Reforma no trajo libertad religiosa, trajo el principio cuius regio, eius religio. La religión del rey es la religión del pueblo. Si el príncipe era luterano, todos a ser luteranos a la fuerza. Eso no es libertad, es tiranía estatal. Mira Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. La Biblia manda desechar al que causa divisiones, hereje. Lutero, Calvino y Enrique causaron la mayor división de la historia de Occidente. Desgarraron la túnica inconsútil de Cristo. Según Tito, están pervertidos. ¿Por qué sigues celebrándolos? ¿Por qué llamas padres a los que dividieron a la familia de Dios? Te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. La reforma protestante fue el suicidio de la cristiandad. Al romper la unidad religiosa, abrieron la puerta al secularismo, al nacionalismo y al ateísmo. Si la verdad es subjetiva y cada uno tiene su verdad bíblica, entonces la verdad no existe. Lutero es el padre del relativismo moderno. Sin quererlo, sembró la semilla de la duda que hoy destruye a Europa. La Iglesia Católica advirtió que esto pasaría, y pasó. Arrepiéntete de celebrar el cisma. El cisma es un pecado grave, no es una diversidad bonita, es un escándalo que impide que el mundo crea. Juan 17. Deja de llamar héroes a los villanos de la unidad. Vuelve a la Iglesia que sobrevivió a los ataques de Lutero, a los divorcios de Enrique y a las hogueras de Calvino. La Iglesia Católica sigue aquí, 2026 años después de Cristo, porque no es obra de hombres, sino de Dios. Las iglesias protestantes cambian cada siglo, se adaptan a las modas, ahora aceptan el matrimonio gay, el aborto, etc., siguiendo la lógica de Enrique VIII de adaptar la fe al deseo. La roca de Pedro permanece inmutable. Hermano protestante, te invito a hacer una prueba. Lee la biografía de Lutero escrita por historiadores seculares o incluso protestantes honestos, no hagiografías de escuela dominical. Lee sus insultos escatológicos, sus borracheras verbales, su inestabilidad emocional. Y luego lee la vida de San Francisco de Sales, el obispo católico que reconvirtió a 70.000 calvinistas solo con amor y panfletos de verdad, sin violencia. Compara los caracteres, compara la santidad, y dime con honestidad, ¿quién se parece más a Jesús, el que grita y divide o el que ama y une? Déjame en los comentarios si sabías que Lutero mandó perseguir a los judíos o que Enrique VIII mató a sus esposas, y qué piensas de que tu fe venga de allí. Vamos a tener una conversación honesta sobre las raíces podridas del árbol protestante. No te quedes solo con este video. Haz clic en el que ves aquí sobre el canon bíblico, donde te explico detalladamente cómo y por qué Lutero arrancó libros de la Biblia y cómo la Iglesia Católica definió el canon 1000 años antes de que él naciera. Es la prueba definitiva de que la autoridad está en la Iglesia, no en el capricho de un monje alemán rebelde. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.